Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería hacer un vídeo en relación a un término que, bueno, he visto bastante reiterado y repetido en estas últimas semanas, días. Yo ahí, pues, metido dentro de las redes sociales, de los distintos foros del Real Madrid, que obviamente como madridista aficionado al Real Madrid baloncesto, pues me muevo mucho en esos círculos, y he visto que en muchos casos la gente que alaba mucho el fichaje de Nigel Williams-Goss también en su argumentario justifican que de lo fichable, de alguna manera, era el mejor jugador que había. Es decir, jugador con posibilidades reales de ser fichado a nivel Europa que pueda jugar en un equipo importante, Nigel Williams-Goss era la única opción. Bien, creo que existen matices relevantes a este respecto y que además pues se marcan en portada en estos últimos días, porque acabamos de saber hace muy poquito, y Baskonia ya lo ha hecho oficial, el fichaje de Wade Baldwin IV. Ya sabéis, base norteamericano que ha estado jugando la última temporada en Bayern de Múnich. De hecho, ha sido uno de los mejores bases a nivel Euroliga, a nivel estadístico. Un jugador que ya en esta cuenta hace mucho tiempo hablamos de él porque de hecho sonaba para el Real Madrid, o al menos algunos lo comentaban como futurible a nivel periodístico y a nivel webs, y no tenía muchísimo impacto y muchísima fuerza toda esta información, y al final pues se convirtió en arena de polvo, pero era un jugador que algunos entendíamos que cumplimentaba distintas necesidades que tenía el Real Madrid en el puesto de base. Por lo que, a día de hoy, viendo que Baskonia ha podido adquirir a un base de este nivel, que a mi juicio ha sido de Euroliga, de los 4 mejores bases de la competición, de la mejor competición de Europa, pues hombre, uno tiene la sensación así en frío, sin entrar en muchísimos elementos y análisis detallados, de que el Real Madrid ha perdido cierta oportunidad al no hacerse con un jugador como Wade Baldwin, que da un salto del Bayern de Múnich, que ha quedado en Euroliga en cuartos de final, a Baskonia, que realmente no es que haya hecho un temporadón, aunque es un club súper importante, obviamente a nivel europeo nadie lo va a descubrir, y que está haciendo, por cierto, un muy buen equipo acompañando este fichaje de Wade Baldwin, por ejemplo, al de Fontecchio. Pero, al margen de esto, me voy con lo que he comentado al principio. La cuestión de si Nigel Williams-Goss era el mejor base que podía fichar el Real Madrid, y creo que, en este caso, recogiendo pues el caso de Wade Baldwin, creo que Baldwin cumplía con más necesidades que tenía el Real Madrid en el puesto de base, porque si lo pensamos realmente, Tomás Heurtel, que estaba fichado antes que, obviamente, Nigel Williams-Goss, cumplía con aquellos elementos clave en cuanto a perfil de jugador base creativo, rápido, con buena mano, celeridad en el lanzamiento, capacidad de penetrar, de generar asistencias por talento puro, ¿no? Ese jugador, digamos, que tenga la capacidad de hacer más fluido el juego de ataque y poderse jugar tiros clave, ¿no? Que usted tiene la experiencia y la calidad, obviamente, para hacer eso, al margen de temas físicos, que yo creo y tengo confianza en él, que ya con lo que ha demostrado en Asbel Villeurbanne ha dejado atrás ese tema de lesión grave y que puede ser un jugador muy importante en el Real Madrid, que de hecho ya en el Barça, más allá de cuestiones propias y personales de Jasikevičius, estaba haciendo una buena labor en el Barça. Requiriendo este tema, al final veo que Nigel Williams-Goss es un base que nos puede venir muy bien, porque es un jugador que ha demostrado muchísimo en Lokomotiv Kuban, ha hecho una gran temporada, madurando en Europa, algo que le faltaba después de sus carreras, por ejemplo, en Olympiacos, donde la verdad fue, por qué no decirlo, un bajón para la afición del Pireo, su temporada en Olympiacos, sin ser ese base líder que necesitaban, según algunos, y que creo que necesitaban por aquel entonces, y ahora pues se ha convertido en un base líder de un equipo muy importante en Eurocup, que ha hecho una muy buena temporada también en la VTB League, una de las más importantes de Europa, una de las ligas más importantes de Europa, y que es estadísticamente, sin lugar a dudas, algo que se ve que tiene mejor mano que Wade Baldwin, aunque este haya mejorado en el lanzamiento. Y algo que ya sabíamos, lo que hemos visto a Williams-Goss, es que es un base con muy buena técnica individual, incluso probablemente mejor técnica individual, aunque no mucho mejor que Wade Baldwin, pero sí mejor. Pero Baldwin tiene algo que no tiene Nigel Williams-Goss, que es dominio como base defensivo. Es decir, él puede cambiar tendencia de partidos en ataque, como ha demostrado en Bayern de Múnich, anotando puntos importantes, cosa que le costaba anteriormente, pero que en Bayern con Trinchieri lo ha hecho, siendo con Jalen Reynolds, para mí, los dos jugadores más importantes del
del Bayern, junto a Lucic también, que no me lo quiero dejar, otro jugador muy importante, el serbio. Pero Wade Baldwin ha demostrado pues marcar tendencia de partido en defensa, defendiendo al base rival y secándolo por momentos, disecándolo a nivel baloncestístico y marcando el ritmo desde atrás, desde el principio. Y luego en ataque es un jugador que en el 1 para 1 es prácticamente indefendible en el básquet europeo. En el básquet del viejo continente es uno de esos tipos que incluso no necesita bloqueadores para poderte romper en el one-on-one. Y luego, pues también con mucho dominio del crossover como Niggers Williams-Goss, que insisto, que técnicamente en el bote es mejor y que tiene mejor lanzamiento de 3 y mejor tiro desde la media distancia, que también practica Niggers Williams-Goss con una manita, es decir, es más elegante, más técnico, pero Wade Baldwin es un jugador que te puede hacer multifunciones en defensa y luego te ayuda mucho en el rebote, y a la hora de correr la pista creo que corre mejor la pista que Niggers Williams-Goss. Aunque insisto, Niggers Williams-Goss también corre bien la pista. Es un jugador que físicamente también puede reventar, pero no al nivel de este tío, que yo creo que es prácticamente imparable en ciertas situaciones. Y esa situación, mejor dicho, sensación de imparable, por momentos no la tengo con Niggers Williams-Goss. Y sí la he tenido este año con Wade Baldwin. Yo me he visto muchos partidos de Euroliga, sobre todo jugadores que sonaban para el Real Madrid, me fijaba mucho en ellos y veía mucho partido del Bayern por ese supuesto interés del Madrid en Baldwin y en Jalen Reynolds, del cual también en este canal os hablamos en su momento. Así que nada, yo creo que al final la conclusión que podemos sacar, siendo realistas, es que Niggers Williams-Goss es una muy buena incorporación, que es un base que nos va a sumar anotación en ciertos momentos que a veces nos falta, pero que es verdad que con el fichaje de Thomas Hurtel no sé hasta qué punto haciendo una unión de perfiles es, digamos, totalmente simbiótico y necesario juntos en un mismo equipo ahora mismo en el Real Madrid, Niggers Williams-Goss y Thomas Hurtel, y no en cambio un jugador del pedigrí demostrado actualmente de Wade Baldwin, que tengo muchas ganas de verle en Baskonia sustituyendo a Pierre Henry, porque es un jugador que a mí me llama mucho la atención y que parece que algunos temas de concentración y mentalidad los ha mejorado, y de liderazgo dentro de la pista. Y habiendo mejorado esos elementos cuando el físico y la capacidad ya la tenía, pues es un jugador a tener muy en cuenta de cara a la próxima Euroliga. Creo que este base hubiera sido mejor para lo que requiere el Real Madrid, pero que nadie tampoco me ponga en el cuadro de críticos con el fichaje de Niggers Williams-Goss, que me parece un base que nos puede sorprender y nos puede dar muchas cosas de cara a la próxima campaña. Pero por perfil y por línea de juego, Wade Baldwin creo que encajaba mejor que Niggers Williams-Goss.